Vamos a entrar de lleno a lo que es el mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy lleva por título así: acontecimientos de los últimos días. Y como ustedes pueden ver en pantalla, la palabra, lo que nos trae ahí ese slide, ¿verdad? Nos dice lo que Dios nos reveló a través de la Biblia y del espíritu de profecía respecto a esto, a los acontecimientos de los últimos días, o por decirlo así, ¿verdad?, a los eventos finales que sucederán en este mundo. Nosotros vimos la lectura bíblica que se encontraba en el libro de San Juan 14:29, que leyó nuestra hermana. Dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda. Fíjense cómo fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó ahí en el libro de San Juan, el capítulo 14. Ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda, nosotros creamos, nos dice. Ahora ahí estamos viendo, queridos hermanos, las advertencias que Dios nos da y lo que vamos a ver hoy, o hasta donde alcancemos a ver, respecto a lo que nos dice que miremos, lo que sucederá en nuestros tiempos que estamos viviendo. Y para que nosotros, cuando veamos eso, nosotros creamos que lo que Él nos dijo se va a cumplir así como Él lo estipuló en su palabra. Pero también ahí mismo, en ese mismo libro, el libro de Juan, el capítulo 13 y el versículo 19 ahora, nos dice esto: desde ahora os lo digo antes que suceda. Fíjense cómo nos habla la palabra de Dios ahí. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Y en San Juan 14 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda. Casi las mismas palabras de que nos dijo San Juan 14:29, ahora nos dice en San Juan capítulo 13:19. Ahora os lo digo antes que suceda. ¿Para qué? Otra vez, las mismas palabras, para que cuando suceda, creáis. Ahora no dice para que cuando suceda creáis, sino se le anexa otra palabrita más: para que cuando suceda esto, creáis que yo soy. Nos damos cuenta que hace casi la misma referencia a lo que venimos viendo. ¿Quién es el que nos lo está hablando que nosotros debemos de creer antes de que sucedan estas cosas? Nuestro Dios nos ha dejado en su palabra que nosotros debemos de creer los acontecimientos que están pasando. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en ese mismo libro, en el libro de San Juan, el capítulo 16 y el versículo 4 nos dice esto: mas os he dicho estas cosas, nos dice. Nos ha dicho estas cosas. ¿Qué cosas nos ha dicho? Él nos ha dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, nos dice, os acordéis de que ya os lo había dicho. Él nos los dijo antes. ¿Para qué cosa? Para que cuando llegue la hora y esté sucediendo todo esto, nosotros nos acordemos que Él ya nos lo había dicho esto con anticipación. Y dice: esto no os lo dije al principio. ¿Por qué no nos dijo al principio? Porque yo estaba con vosotros, nos dice. Cuando estaba Cristo, vino a hacer algo especial para su tiempo, a reconciliar al mundo entero, a salvarlo del pecado en el cual el mundo estaba en las garras de Satanás, a librarnos de nuestro amo en ese tiempo que era el diablo. Pero cuando Cristo vino y Cristo pagó ese precio infinito por nosotros, Él nos libró de todo eso, hermanos. Porque yo estaba con vosotros. Y esta palabrita, porque yo estaba con vosotros, fíjense, en el libro de Isaías, el capítulo 48 y los versículos del 1 al 5,
nos puede decir esto la palabra de Dios. Isaías 48 del 1 al 5, pero nos vamos a enfocar en estos dos versículos ahorita. Dice así: oíd esto. ¿Quién? Casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová. Fíjense las palabritas que tengo subrayadas ahí. Oís esto, casa de Jacob, que se llaman ustedes del nombre de Israel, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Versículo 2, lo que nos tiene: porque de la santa ciudad se nombran, o sea que se nombraban como israelitas ellos, de la descendencia, ¿verdad?, de Israel. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vemos estas palabras del versículo 1 y 2, podemos decir: ¿a quiénes está llamando esto Dios? A ellos. Pero sigamos leyendo el versículo 48 de Isaías, que nos sigue diciendo los versículos 3 en adelante hasta el 5. Fíjense, nos sigue diciendo esto: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo que ya pasó, ya no lo dijo antes. ¿Y de la boca de quién salió? De la boca de Dios, hermanos. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura de fundición mandaron estas cosas. Oh, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo de aquí, que Él nos lo envía antes de que suceda, para que cuando suceda nosotros creamos que Él habló, que Él lo dijo. Y con respecto a lo que ustedes ven de Isaías 48, los versículos 1 y 2, lo que nos dicen los que llamamos el nombre de Israel, lo que juramos en el nombre de Jehová, mas no en verdad ni en justicia, los que de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, a ese grupo de personas Dios les habla y Dios les dice algo. Lo que fue ya lo habló y lo hizo pronto. Dice, y ahora Él lo que habló, lo que dijo en su palabra, no los está diciendo antes porque se cumplirá el pie de la ley. Y respecto a este párrafo referente al versículo 2, fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista de Isaías 48:2. Dice: estos traidores profesaban ser ciudadanos de Sion, pero no eran solo ¿de qué? De nombre. Y está fuerte lo que dice el comentario bíblico adventista, porque le está llamando traidores. Estos personajes que se llamaban del nombre de Israel, que juraban en el nombre de Jehová, mas estos no en verdad ni en justicia hacían. Estos personajes, queridos hermanos, los que vemos aquí, profesaban ser de la casa de Sion, o por decirlo así, profesaban ser hijos de Israel. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí, a Él lo encararon, ¿no? Nosotros sabemos de quiénes somos hijos. Nuestro padre es Abraham, decía. Pero tú eres hijo. No sabemos de quién es
¿Quién es tu padre?, decía. Lo achacaban a él. Y hay versículos que vamos a ver aquí, de lo que nos dice esto en Isaías 29:13, en Jeremías 7:4 y Jeremías capítulo 7 del versículo 9 al 11. Pero si nosotros vamos primero, desde Jeremías capítulo, para verlo bien, desde el versículo 1 al versículo 11, miren qué es lo que dice con respecto a estos traidores que profesaban ser ciudadanos de Sion, pero lo eran solo de nombre. Dice así Jeremías capítulo 7 desde el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Fíjense cómo les están hablando. Aquellos que entraban a adorar a Dios, ¿verdad? A ellos les está hablando Dios, y estas palabras las podemos hacer para nosotros en nuestro día, queridos hermanos. Oíd, oh casa de Jehová, oíd estas palabras que nos dice el Santo de Israel. Aquellos que entran por estas puertas para adorar a Dios. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué ha dicho Dios de Israel? El Jehová de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, nos dice. ¿Se dan cuenta qué es lo que pide Dios? Que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, y haré morar en este lugar. En el comentario bíblico decían que miráramos Jeremías 7:4, ese es el versículo que sigue antes de ahorita, y dice esto: no te fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo tenían como santo, el templo de Jehová. Pero aquí les estaba diciendo a través de la boca del profeta Jeremías: no te fíes en palabras mentirosas diciendo: templo de Jehová es este. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Fíjense lo que pide Dios, queridos hermanos. Son palabras sencillitas que cualquier persona lo puede entender. Mejorar primeramente tus caminos. ¿Por qué camino estás andando? ¿El camino ancho que nos lleva al mundo y a la perdición, o el camino angosto y estrecho que nos lleva a la vida eterna? Mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, así como lo dijo el apóstol Santiago: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque la fe va acompañada ¿de qué? De las obras, queridos hermanos. Si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Verdaderamente nosotros amamos la justicia. Versículo 6. Y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Pero podríamos decir nosotros: ya no andamos en pos de dioses ajenos. Nosotros en la santa ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si hacemos un poquito de reflexión nosotros, miraríamos muy dentro de nosotros si todavía tenemos algunos dioses que no nos dejan alabar y glorificar bien a Dios.
miraríamos por nosotros mismos, que nuestros corazones no fueran sido extraviados, queridos hermanos. Dice el versículo 7 de Jeremías 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando. Y fíjense a quién les está hablando. Cuando empezamos nosotros a leer todo esto desde el versículo 1 de Jeremías 7, ¿a quién le estaba hablando esto? Dios. A aquellos que nos dicen el versículo 2 aquí de Jeremías 7, ¿verdad? Aquellos que entran a escuchar la palabra de Jehová, que entran por las puertas para adorarlo a Él. A ellos les habla Dios diciéndole que no hagan lo que estaban haciendo, hurtando, matando, hermanos, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocían o que no conocisteis. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que estaba haciendo aquel que se llamaba el pueblo de Israel? Aquellos que se llamaban israelitas, descendientes de la simiente de Abraham. Aquellos que entraban por las puertas a adorar a ese Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que hacían? Ahora yo les digo, ¿será que eso puede estar pasando aún para el Israel moderno de nuestro tiempo? Aquellos que somos o fuimos injertados en el verdadero tronco, como en la descendencia de Israel espiritual. Podría estar pasando que todavía hay hurto entre nosotros. Podría ser que todavía estamos matando. Pero la santa ley de Dios dice que no debemos de hacer eso. Y es más, nosotros nadie mata. Nadie va a agarrar un cuchillo y matar, o nadie va a agarrar un agua y le va a poner veneno y va a matar a la persona, ¿verdad? A nuestro hermano. Pero hay varias formas de matar, hay varias formas de hurtar, de robar, hermanos. No es agarrar un cuchillo literal y quitarle la vida a alguien. Para matar a alguien, podemos matar con nuestras lenguas, con nuestras palabras. Podemos robar a Dios con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con lo que nosotros tenemos para dárselo a Él. Podemos adulterar, no solamente físicamente adulterando yo personalmente con otra persona más, sea del mismo sexo, o sea de otro sexo, o sea del sexo opuesto conmigo. No se trata nada más de adulterar eso, sino podemos estar adulterando de otras formas también nosotros, hermanos. Jurando en falso. Y hay una palabrita que se me grabó mucho a mí, que lo escuché y nunca lo voy a escuchar. Nosotros pues no juramos, ¿verdad? No como cuando estaba yo en el mundo ya, ¿verdad? Antes de conocer la palabra de Dios, y podíamos decir nosotros, ¿verdad? Te lo juro por Dios que así es cierto. Por Diosito Santo, ¿verdad? Hasta te agarrabas la boca y decías así, por Diosito, ¿verdad? Ya no lo hacemos así. Ahora la nueva modalidad es, ahorita le iba a decir, se me fue la palabra que decimos. Ya no decimos te lo juro, sino decimos, no, qué palabritas. Miren que lo tenía y se me fue la palabrita que decimos. Bueno, a ver si se me viene, pero ya no decimos te lo juro, sino, no, se me fue. Luego regresará. No, oh my God ni oh my gosh, que ahora esa palabrita lo hicieron como un acrónimo para no decir oh my God, porque suena muy ofensivo para algunos, dice, ¿verdad? Me puse a investigarlo en internet. ¿Por qué dicen oh my gosh y ya no oh my God?
Oh, no, es que algunos lo toman como una palabra muy ofensiva para decir, oh, mi Dios, ¿verdad? Hablando del nombre de Dios, por eso lo ponen ahora en el acrónimo, oh my gosh. Pero siguen siendo lo mismo. Esa palabrita también lo dicen en español, pero lo dicen de otra forma que ahorita yo lo he escuchado aquí aún que se dice, oh, mis hermanos. Eso es malo ante los ojos de Dios. Te lo prometo, es esa palabrita que dicen. Ya no dice uno, aquí, ya no dice uno por Diosito Santo, sino dicen, te lo prometo, pero en nuestra mente esa palabrita, si lo ponemos así, es como si le estuviéramos diciendo, te lo juro. Pero más sin embargo queremos disimular que no decimos así. Pongo algunos ejemplos, hermanos, para que nosotros miremos que así como antes Jeremías les habló al pueblo, a aquellos que se llamaban israelitas, en el tiempo preciso, cuando vivió Jeremías, ahora nosotros que somos israelitas espirituales, insertados, ¿verdad?, en el tronco, también podríamos estar haciendo eso, estar haciendo mal con lo que nos dice en el versículo 9 de la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, fíjense, después de que el versículo 9 nos dice todo lo que se hacía el pueblo en aquel tiempo, y ahora, como les digo, puede estar pasando en nuestro tiempo también nosotros, después de esto venimos a la iglesia bien campantemente y decimos, librados somos por seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Fíjense que son palabras fuertes que nos habla aquí el profeta Jeremías, hermanos, diciendo, ¿a poco la iglesia es cueva de ladrones sobre la cual invocamos el nombre de Dios? No, mis hermanos. Y termina diciendo el versículo 11 esto. He aquí que también yo lo veo, dice. Ante los ojos de Dios nada se escapa de nuestra vida, hermanos. Lo que hagamos aquí adentro, nuestros pensamientos que tengamos aquí adentro, lo que nosotros estemos haciendo, diciendo o pensando, al Dios vivo y verdadero no se le escapa nada. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así termina diciendo Jeremías capítulo 7 del versículo 1 al 11. Pero no vimos el primer versículo que nos decía el comentario bíblico, ¿verdad? Y aquí está, Isaías capítulo 29, versículo 3. Dice eso. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nuestros labios pueden decir que honramos a Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. O por decirlo así, podríamos tener nosotros dos, una que es en la iglesia y otra que es fuera de la iglesia. El temor que debemos de sentir contra Dios, aquel que nos dice en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? En el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El temor que sienten sobre mí es un mandamiento que fue enseñado nada más por los hombres, pero ustedes no sienten ese temor, no de miedo, sino de amor hacia Él. Y eso es lo que veíamos ayer, ¿se acuerdan? En este librito que todavía está aquí.
¿Se acuerdan ayer que hablábamos con lo referente al arrepentimiento? Muchos no comprendemos cuál es el verdadero arrepentimiento que nosotros debemos sentir. Profesamos seguir a Cristo. Profesamos. Pero nuestros hechos no dicen lo que nosotros verdaderamente hacemos. Y se lo leí de aquí. Libres de toda culpa. Y no les voy a leer todo, nada más vamos a hacer un poquito de referencia a lo que venimos leyendo. Está en la página 9 de este folletito del Camino a Cristo, el que nosotros regalamos, hermanos. Ahí está y dice: ¿cómo puede el hombre ser justificado ante Dios? ¿Cómo será justo el pecador? Solamente es a través de Cristo que podemos llegar a estar en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Y esto es lo que le quiero leer nada más este pedacito que dice: muchos se hacen la misma pregunta que se hiciera la multitud en el día de Pentecostés, cuando convencida de su pecado clamó: ¿qué debemos hacer? La primera palabra de la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Poco después, en otra ocasión, él dijo: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. En Hechos 3:19. El arrepentimiento lleva en sí tristeza por el pecado y abandono de él. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, hermanos. Hasta no repudiarlo de corazón, no se efectuará un cambio genuino en nuestra vida. Y estas son las palabras que aquí vienen. Yo les digo, miren, hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento, hermanos. Muchos no comprendemos esto. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí, nos dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento que fue enseñado por los hombres. Hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchos sienten tristeza por haber pecado, hermanos, e incluso proyectan una reforma exterior porque tienen temor de que su mala conducta les ocasione sufrimiento. Por eso nada más. Y lo mismo que dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento enseñado por hombres. Y nos da varios ejemplos aquí que ya no lo voy a leer, ustedes lean en su casita. Nos da el ejemplo de Saúl, nos da el ejemplo de Balaam, nos da el ejemplo de Judas Iscariotes, hermanos. Ellos nunca llegaron. Fíjense con respecto a Judas, esta confesión fue arrancada de su alma culpable por un horrible sentimiento de condenación y una imagen del juicio que le infundía miedo. No tenían verdaderamente ese temor que deberían de tener de reverencia hacia Dios. Las consecuencias que sufrirían lo llenaban de terror, pero no sintió un inconsolable dolor en su alma por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios y por haber negado al Santo de Israel. Oh, mis hermanos, y para no decirles cuál es el antídoto de todo esto, que ya le dije esto, fíjense cómo termina diciendo este parrafito. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia experimenta una renovación y el pecador y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, la base de su gobierno, tanto en los cielos como en la tierra. Es ahí hasta cuando nosotros comprendemos verdaderamente cuál es el arrepentimiento verdadero que deberíamos hacer. Oh, mis hermanos, eso es lo que nos dice la palabra de Dios en este momento. Porque estamos viendo los acontecimientos que vienen para estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros.
¿Y qué preparativos estamos haciendo? Ya no para salir de las ciudades, te los digo así, sino para nuestra vida espiritual. ¿Qué preparativos estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos avanzando nosotros en nuestra vida espiritual? Cuando Dios nos dijo y nos dio las señales de lo que iba a pasar en nuestro mundo. Y lo estamos viviendo en carne propia. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista con lo referente a Isaías 48:2. Ya no vimos los siguientes versículos, ustedes lo pueden ver si quieren ya más detalladamente lo que dice Miqueas 3:11, Mateo 3:9, Mateo 15:8, Juan 8:33, Juan 8:39, Romanos 4:1 y 2 y Romanos 9 y 6. Pero después de ese parrafito dice, procuraban conseguir los beneficios que se derivan de la lealtad a Dios. Procuraban, eso sí, recibir todos los beneficios que ellos, ¿verdad? O bueno, los beneficios que se derivan de la lealtad a Dios, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Y muchas veces nosotros pasa lo mismo. Pretendemos que la bendición de Dios siempre esté, siempre ahí, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia a Dios. 10 preceptos tan hermosos que Dios nos ha dado. 10 nada más, no más. Pero de Él podemos sacar tantas enseñanzas de cada uno de los mandamientos que Dios nos dio. No solamente el sábado, en el cual nos encontramos hoy, sino más mandamientos de lo que la Santa Biblia nos habla, de los santos preceptos que podemos encontrar en ese libro tan sagrado. En Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 27, nosotros sabemos de ahí a qué nos habla, ¿verdad? Yo le puse ahí el hombre insensato. Aquel que construyó su casa sobre ¿dónde? Sobre la arena, hermanos. Y aún así él quería salir fortalecido con las tempestades que vendrían. Deseaban tener todos los privilegios del discipulado, pero se negaban a aceptar su responsabilidad. Oh, mis hermanos, cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos públicamente la remisión de nuestros pecados a través de bajar a las aguas bautismales y salimos como criaturas nuevas, nosotros también, así como tenemos ese privilegio de que Dios transforma nuestra vida y desde ese momento empezamos una nueva vida, nuestros pecados pasados son no borrados, sino simplemente son allá en el cielo, en los registros celestiales. Digo, aquí mi hijo empieza una nueva vida. Así como nosotros empezamos una nueva vida, también tenemos responsabilidades, hermanos. Que muchos de nosotros, al pasar los tiempos, se nos va olvidando esa responsabilidad. Se va apagando la llamarada que puede existir en nuestro corazón, en los cuales aceptamos a Cristo esas veces. Pero sí, cuando nos viene algo o algo malo nos está pasando, ahí sí deseamos los privilegios del discipulado, deseamos seguir diciendo, Señor, soy tu hijo, ¿y por qué me castigas con esto? A veces hasta decimos así. Pero no reflexionamos y miramos atrás por qué nos están viviendo todas esas cosas. Y ojalá sea como lo que le pasó a Job, ¿verdad? Sea para afirmarnos como él era un fiel, si miramos atrás y podemos ver que vamos en el camino recto y decimos, ¿por qué? Simplemente aguantar y aguantar, porque sabemos que está Dios con nosotros. Pero si miramos hacia atrás y miramos que nosotros nos desviamos de ese caminito en el cual Dios nos había trazado, volvamos nosotros a eso. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, los versículos 6 al 9, nos dice esto, la palabra de Dios. Respondiendo Jesús estas palabras, Él les dijo esto: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí está lo que leímos, ¿verdad? Isaías capítulo 29:13 estaba hablando nuestro Señor Jesucristo ahí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está a saber a cuántas millas lejos de mí. Pero eso sí, somos israelitas. Nosotros no somos, por decirlo así, ¿verdad? No somos perros, como le decían en ese tiempo, ¿verdad? A las personas, a muchos ahí. Nosotros sabemos quién eran nuestros padres, ¿sí? Pues de labios nada más se honraban diciendo eso, pero su corazón estaba lejos. Versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, nos dice. Y dice el versículo 8 y 9, ustedes, y esto está, fíjense de dónde los traje, de la NBI, la Nueva Versión Internacional, para que vean cómo me gustó más esta traducción como lo pusieron ellos. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Dice. Oh, mis hermanos, habían quitado los 10 mandamientos y lo habían hecho, supuestamente ellos lo guardaban, ¿verdad? Pero en sí le han puesto tantas cargas que ni ellos mismos podían cumplir lo que ellos habían puesto. Se han aferrado a las tradiciones humanas. Y añadió estas palabras: qué buena manera tienen ustedes, dice. Es la traducción de la NBI, recuerden. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones, dice. ¿Se dan cuenta? Qué buena manera tienen ustedes de dejar aferrándose, haciendo referencia a que se aferran a las tradiciones humanas y no a los mandamientos divinos de Dios. Oh, mis hermanos, es grave lo que Cristo Jesús, estando con vida aquí en la tierra antes de ser crucificado, les dijo a ellos. Y es grave lo que hoy nos puede estar diciendo Dios también a nosotros a través de su palabra en este día. Oh, mis hermanos, si aún en nosotros existe esto, las tradiciones humanas, aún existe en nosotros, desde el cual estamos violando deliberadamente esos 10 preceptos que Dios nos enseñó, hurtando, matando, adulterando, robando. Es por eso que Dios te habla en este momento y te está diciendo: hijo, reacciona, recapacita, piénsalo bien. En ese libro, ¿se acuerdan que nos quedamos en el versículo 2? Aunque lo leímos todo, pero hicimos referencia nada más al versículo de Isaías 48, 2 al 5. Quedamos en el versículo 2 y el versículo 3, aunque lo leímos completo, aquí lo traigo. Dice, lo que pasó, ya antes lo di, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, nos dice las Sagradas Escrituras. Lo que pasó, ya nos lo dijo antes, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que pasó allá. Para que nosotros estén abiertos nuestros ojos espirituales contra las acechanzas del enemigo. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Entonces Isaías 41, 4 dice esto: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio?
yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. El mismo que habló allá es el mismo que nos está hablando hoy para nuestra generación que estamos, hermanos. El primero y el último, el principio y el fin, hermanos. Por eso nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy. Así como el hebreo, ¿verdad?, no podía pronunciar la palabra de Yahweh y le ponía Adonai, Yahshua, o le escribía otras palabras para no pronunciar el nombre sagrado de esas 4 palabras tan preciosas de Yahweh. Así, este es el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Ese mismo, queridos hermanos. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 17 nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y quién era cuando le estaba hablando ahí el apóstol Juan? ¿Quién es ese primero y el último que nos estamos haciendo referencia aquí? El primero y el último, el primero y yo mismo con los postreros de Isaías 41:4, es el mismo, queridos hermanos. Es lo que nos dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ese es, mis hermanos, el gran Dios. El que nos habla y nos dice en este momento, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí. Este es el mismo personaje que nos está hablando ahora. Te lo advertí desde allá y antes que suceda te los estoy diciendo para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de cultura y fundición mandaron estas cosas. O como cuando antes que no conocía a uno, no sé cuántos de ustedes les gustaba mirar su horóscopo, ¿verdad? Para saber de qué signo zodiacal era, para saber cómo te iba a ir durante el transcurso de ese día. Yo muy atento me ponía yo en la televisión en la mañana, hasta sabía yo más o menos el horario, ¿verdad? Como las 10:30, algo así, pasaba un programa en un canal de televisión en México, donde pasaba el horóscopo, ¿verdad? Y hasta ya sabía yo cuál era mi horóscopo, ¿verdad? Mi horóscopo era el Piscis. Era yo un pececito, ¿verdad? En el mes de marzo. No era yo Acuario, sino Piscis. Y ahí ponía yo a ver qué bendición supuestamente de ese horóscopo venía para mí. Y si no, me iba yo al periódico y empezaba yo a ver el horóscopo que traía, ¿verdad? Que hoy en este día te va a ir bien, que mira, pero te atento, que no hagas esto, que no hagas el otro. Oh, mis hermanos. Por eso Dios nos lo advierte antes de que suceda. Él nos lo ha dicho antes, para que no digamos, es que mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. No, mis hermanos. El Dios vivo y verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin, Él es el que nos lo ha dicho en este momento, para que antes de que suceda nosotros creamos verdaderamente. Y dice Isaías 48:6, lo oíste y lo vi. ¿Y qué? Y lo viste todo. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cuánto sabemos del libro de Mateo capítulo 24 que sacamos nosotros ahí muchas palabras de las Sagradas Escrituras para ver los acontecimientos finales que están pasando? ¿No lo sabemos? No, queridos hermanos, no lo estamos oyendo y nosotros mismos lo estamos viendo todo lo que está pasando. Y aún así nos dicen las Sagradas Escrituras en Isaías 48:6, ¿y no lo anunciaréis vosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros, pues? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Oh, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios, ayer
o no, una de estas semanas, más específicos, el día jueves, en el programa del pastor Remy, que él tiene, le entrevistó al pastor evangélico, el cual ha conocido el mensaje de la verdad presente, y él recomienda, cuando le llaman los mismos, ¿verdad?, de su feligresía o de la misma religión que él cree, porque él ha dicho que, ¿saben por qué no se llama, por qué no quiere ir a la iglesia adventista? Él ha dicho que porque él no quiere estar libre de atadura. Perdón, no quiere estar atado. Porque él ya le han dicho cómo es la iglesia, ¿verdad? La organización, en el aspecto de que él no puede hacer cosas que sin antes pedir tantos permisos por aquí, tantos permisos por allá. Él dice que quiere ser libre para proclamar este mensaje como Dios se lo ha dado a conocer. Y él recomienda ir. Las personas que lo llaman, él les dice que a dónde deben de ir ahora que conocen este mensaje, que se vayan a la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, porque ahí está. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, quién es el que está proclamando ahora el mensaje? Y ahora nosotros, dice, y no lo anunciaréis nosotros que tenemos este mensaje. Le hacía una pregunta muy cabal, le dice, ¿qué? ¿Usted cree que la iglesia adventista, qué pasará con ella? Él nos dijo muy ciertamente que si la iglesia adventista no cumple el propósito que es, así como Saúl era un gigante y no cumplió el cometido que él hizo, y levantó un David pequeñito, así Dios puede levantar piedras para que proclamen el mensaje que tenemos nosotros, y nosotros no lo queremos hacer. Fuertes palabras que yo, cuando lo escuché y estuve viendo esa entrevista, dije, qué verdad hay, qué verdad tenemos nosotros, que estamos desperdiciando y no estamos proclamando, hermanos. ¿Por qué tienen que venir otras personas y nos tienen que hacer ver las cosas que nosotros estamos viendo? Oh, mis hermanos, ¿no anunciaremos nosotros lo que hemos oído y visto? No, pastores, que pues yo no tengo el don, que como tienen otros, de que pueden hablar con el nuevo y todo, pero todos tenemos un don que Dios nos ha dado, y ese don lo debemos de poner en práctica para atraer y que muchas personas conozcan el mensaje de salvación a través de nuestro comportamiento, a través de cómo nosotros somos allá afuera. Otras personas pueden conocer el mensaje a través de la oración, orando. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ayudar a evangelizar, queridos hermanos. Y con respecto a que nosotros hemos oído y visto todo y no lo anunciaremos, hermanos, yo le decía lo que dice Mateo 24, pero no solo lo dice en Mateo 24, sino también en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 21 del 10 al 13. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y fíjense qué dice. ¿Y habrá qué? Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, ¿y qué cosa? Y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿De qué versión es esta? La Reina Valera revisada de 1960. Pero este versículo 11, queridos hermanos, donde nos dice lugares, donde habrá en diferentes lugares hambres y pestilencias, fíjense qué nos dicen en otras versiones. En la versión Dios habla hoy del 2002, dice el versículo 11, que aquí dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Fíjense, en la Dios habla hoy, ¿qué es lo que nos dice? En diferentes lugares habrá grandes terremotos, hambres y ¿qué cosa? Enfermedades. Ahí está una versión. Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Tampoco se ve muy bonito cuando pasa un huracán o un tornado de esas magnitudes que pasan como en 4 o 5.
hermanos, la siguiente versión, la NBI, la nueva versión internacional. Fíjense que dice: habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Nos estamos dando cuenta cómo va cambiando lo que nos dice una versión de otra. Y no nuestros ojos está palpando todo esto, hermanos. Y la última versión, la versión Peshitta, fíjense que dice: y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres y plagas. Habrá pánico y cosas aterradoras. Oh, lo que yo les digo, ¿lo oíste y lo viste todo y no anunciaréis vosotros? Oh, mis hermanos, ¿no anunciaremos todo lo que hemos visto nosotros? Lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo que iba a haber. ¿O a poco no ha pasado eso en nuestro tiempo que vivimos? ¿No ha habido grandes terremotos como los que acaba de pasar? No me acuerdo si en el país de Turquía, algo así, donde hizo ese gran destrozo. ¿No hemos visto hambres que hay a consecuencia de lo que está pasando, de las guerras que hay ahorita? ¿No hemos visto esas grandes plagas, enfermedades, epidemias, como lo traducen las diferentes versiones que yo les traigo aquí? ¿No lo hemos visto, hermanos? Y la pregunta es, ¿no lo hemos de haber anunciado todos? Y aquí nos dice no solamente la Peshitta eso, nos dice: habrá pánico y cosas aterradoras. Oh, es que no hubo pánico cuando vino esta gran pandemia que hubo, ¿verdad? ¿No hubo pánico? Sí. Mis hermanos, yo me encontraba la tienda era el Food for Less, donde yo me encontraba cuando se anunció. Fui a comprar mi mandadito como siempre lo compraba yo, ¿verdad? Y exactamente estaba bien perro, hermano. Cuando entré ahí, cuando veo que empiezan a dar el anuncio, que creo que ahí anunciaron que oficialmente se venía esto, lo que pasó del 2020. Y yo comprando, ya me iba yo a la caja, y cuando volteo a ver así, digo: ¿y ahora qué está pasando? Porque cerraron las puertas de la tienda, literalmente lo cerraron, y empiezo a ver que una gran gente se empezó a amontonar todo ahí en la tienda. Y veo que gente atrás, todavía haciendo fila, dijo: ¿y eso qué es? Porque yo no había sabido que ya habían anunciado que oficialmente daban que había venido esta epidemia. Y la gente entró en pánico, hermano, y la palabra de Dios nos lo está diciendo aquí. Y nosotros no anunciaremos nada de lo que va a venir todavía aún más. Oh, mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de Dios. Una responsabilidad que en su debido momento Él nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, el versículo 12 y el versículo 13 de Lucas capítulo 21. Pero antes de todas estas cosas, os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión, ¿para qué, hermanos? Para dar testimonio. Pero nos estamos preparando nosotros para dar testimonio de todo esto cuando pase. Cuando nos lleven ante las sinagogas, ante las cárceles que seamos encarcelados, con que nos lleven ante los reyes, ante los gobernadores, hermanos, y te digan: ¿tú por qué sigues así de caprichoso? Estaremos listos para esa ocasión, para dar el testimonio. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17, y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Nosotros estamos listos para dar testimonio
de la razón de la cual, por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? O nada más somos adventistas porque esperamos el advenimiento, pero hay otras iglesias que también. Y somos adventistas del séptimo día porque guardamos nada más el séptimo día, como hay otras iglesias que también guardan el séptimo día. Oh, mis hermanos, nosotros que nos llamamos del nombre adventista, hermanos, nosotros que tenemos un mensaje, y como nos lo dijo aquí en Isaías 48:6, que hemos oído y lo hemos visto todo, ¿no haremos algo para anunciar este mensaje? ¿No haremos algo para que nosotros podamos reclamar las bendiciones de Dios y podamos decir: Señor, estoy tratando de hacer tu voluntad, pero necesito más ayuda divina para seguir haciendo lo que tú me pides? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y hablando de esas cosas que muchos nosotros no sabemos y en un tiempo estaban ocultas que no sabíamos, hay un libro en especial o dos libros en especiales que debemos de estudiar nosotros más detalladamente para los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Y uno de esos libros es lo que dicen Testimonios para los Ministros en la página 112 y el párrafo 2. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Debe recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Estos libros, hermanos, nosotros debemos estudiarlos detalladamente, pedir la dirección de Dios al abrir su palabra para comprender y entenderle. Allí está, queridos hermanos, lo que fue, lo que será y lo por venir. Ahí nos habla, hermanos. Ahí está por qué nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Ahí está en el libro de Daniel, las 2300 tardes y mañanas. Ahí está en Apocalipsis capítulo 10, donde nos habla del librito, donde iba a ser dulce cuando lo probaron, pero amargo en el vientre con respecto al chasto que ellos se llevaban, ¿verdad? Nuestros primeros pioneros. Cuando Cristo, que pensaban ellos que iba a pasar, que iba a venir a la tierra. ¿verdad? Ahí está lo que nosotros debemos de saber, por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. El mensaje tan hermoso que tenemos desenmascarando a la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Mirando el tiempo de que debemos de vivir de Apocalipsis capítulo 13 con referente a lo que el dragón le va a dar su poder a la bestia, donde no se podrá comprar y vender. Oh, mis hermanos, donde nos habla del juicio en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde el juez se sentó y los libros fueron abiertos, donde nos habla de un grupo especial de 144,000 que tendrán características especiales para formar, donde está Daniel 9, la oración intercesora que hizo Daniel y le fue dada en visión las 70 semanas. Están destinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Donde están lo que hoy nos hablarán nuestras hermanas con respecto a la reforma pro salud, donde está Daniel capítulo 2. O 1, si me estoy equivocando. Donde donde Daniel prometió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y así detalladamente, hermanos, nosotros podemos ver esos grandes privilegios que tenemos como pueblo adventista. Oh, mis hermanos, en este día en el cual aquí lo vamos a dejar con estas palabras,
donde nosotros debemos estudiar más detalladamente estos libros, como nos dijo Isaías 48:6. Lo oíste y lo viste todo, mi hermano. Lo estás viendo, lo estás palpando, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la pregunta que nos hace Dios en este momento es: ¿no lo anunciaremos también vosotros? Dicen. ¿No lo anunciaremos? ¿Seguiremos estando callados como el enemigo le gusta que estemos callados? ¿O permitiremos que Dios obre nuestra vida? ¿O vamos a permitir que otras personas se levanten, otros hombres se levanten que no son de nuestra propia fe, y ellos proclamen el mensaje que nosotros tenemos tan hermoso? Este es un llamado para la conciencia, hermano. Si nosotros verdaderamente no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que es la verdad presente que tenemos para nuestro tiempo, reflexionemos, pensemos, miremos el pasado de cómo Dios nos ha tenido con vida hasta este momento, y nos ha dado el privilegio de conocer cada vez más su palabra. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿La estamos utilizando para proclamar que Cristo viene pronto, como se dice, Maranatha, Cristo viene pronto? ¿Lo estamos proclamando? ¿O estamos haciendo como aquel egoísta que nada más para mí todo, y no doy nada para nosotros? Si nosotros estamos fallando en esos 10 preceptos tan preciosos que Dios nos ha dado, si nosotros, queridos hermanos, no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, es tiempo de cambiar. Es tiempo de decirle a Dios: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Por favor, si necesito yo una reprensión de tu parte, hazla, Señor. Pero prefiero despertarme ahora a cuando sea demasiado tarde y ya no haya esperanza para mí. Que ese sea nuestro cometido, queridos hermanos, y que Dios me los guarde y me los bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Vamos a postrarnos de rodilla, los que puedan, los que no, paraditos o sentaditos, como ustedes puedan. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En este momento en el cual hemos escuchado una parte de tu mensaje, oh Dios mío, te pido, oh Padre Celestial, que en el amor que tú tienes para con nosotros podamos hacer caso al mensaje que tú nos diste el día de hoy. Lo hemos visto y lo hemos escuchado, Señor, todo, y no haremos algo nosotros para proclamar ese mensaje que tenemos como pueblo de Dios. O nada más nos llamamos de nombre y no estamos cumpliendo el mandato divino que tú nos has dado. Permítenos, Padre, el poder hacer tu voluntad, Señor. Permítenos, Padre, el poder cumplir lo que nos dice tu palabra, ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Padre Celestial, estamos viviendo en el tiempo del fin, donde pronto vendrá tu Hijo a recompensar a cada uno según haya hecho. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preparando, Señor? ¿O nada más estamos jugando a la iglesita como si fuera un club social, oh Padre? Permítenos hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, caminar por el sendero angosto en el cual nos lleva a la vida eterna y no por el cual el enemigo quiere que caminemos, que es el camino ancho que nos lleva a la perdición. Te pido bendiciones para cada familia representada aquí, Señor.
y que nos ayudes a cumplir el mandato divino según tu misericordia, así sea. Llévanos con bien a nuestros lugares. Y Señor bendito, en este momento te pido pues, a través de nuestro Señor Jesucristo, se haya hecho eco a tus oídos y tú nos hayas escuchado y respondas de la mejor manera que a ti te parezca bien en nosotros. En ese nombre que es sobre todo nombre, lo pido, Señor. Amén, Padre Celestial. Amén.